Hola, buenas noches, bienvenidos a La Historia No Miente, a este espacio de reflexión, a este espacio, ¿por qué no decirlo?, educativo, a este espacio que lo que pretende es adentrarnos un poco cada día más en la historia de Colombia, en la historia de nuestro país, entender por qué repetimos constantemente los mismos errores y volvemos a caer en las mismas dinámicas en donde buscamos respuestas y buscamos soluciones en las mismas cajas de siempre. Es decir, tenemos el problema y seguimos buscando la solución en el mismo lado y damos vueltas en la misma rueda como un hámster y no llegamos a ningún lado. La historia no miente es porque el que no conoce su historia está determinado a volverla a repetir. Y en este país que lleva 214 años repitiendo la misma historia. Pues bien, se destapó la candidata a la presidencia de la República, la periodista Vicky Dávila, que después de haber negado por diferentes formas y diferentes medios de comunicación que ella no se iba a lanzar a la candidatura de la presidencia de Colombia, pues al final del día terminó haciendo lo que todos sabíamos que iba a pasar. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Esta semana estuvo en la W Radio, estuvo en RCN, pero vamos a buscar la manera de escuchar, pues, aparte de esa entrevista en la W y comenzar a interpretar qué hay detrás de esa Vicky, de esa candidata que se ha mostrado como impoluta, transparente, diáfana, una mujer que viene de lo más bajo de la sociedad. Pero bueno, eso lo vamos a mirar más adelante en el desarrollo de esta transmisión. A esta hora pues comenzamos a ver que se conectan ya muchas personas que les chévere, que les interesa. John León Sandoval, a María Villas 840, John Anderson Mendoza, Octavio, Raíz Espina 3, Caps 84, Viajes Rodríguez, saludos desde Arauca. Buenísimo que la gente comience a conectarse para comenzar a escuchar. Pues bien, dadas las condiciones de estos candidatos a la presidencia que se han ido destapando poco a poco, como es el caso del señor Miguel Polo, imagínense, Miguel Polo Polo dice que se lanza a la candidatura de la presidencia de Colombia. María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Vicky Dávila y todos estos personajes que se están lanzando tienen una característica en particular, que cuando usted los escucha hablar, ellos argumentan que ellos conocen las respuestas y tienen la solución a todos los problemas de este país. Pero la gran pregunta es, ¿realmente ellos saben cuáles son los problemas de este país? Porque pues si sabían los problemas de este país, ¿por qué nunca hicieron nada? ¿Por qué dejaron que se acrecentaran los problemas? La semana pasada hablábamos del origen del conflicto armado en Colombia y ellos, los antiguos presidentes de derecha, de centro, conservadores, fueron los que permitieron que arrancara este derramamiento de sangre en Colombia. Después veremos el tema del narcotráfico y la corrupción, pero ahora sucede que todos esos candidatos hablan es de que ellos son los que tienen en la mano, son los que tienen totalmente la solución a los problemas. Pues para eso he invitado a una persona muy cercana que nos va a comenzar a indagar
Vamos a hablar sobre los problemas a los que tiene que enfrentarse el futuro candidato a la presidencia de Colombia, porque es que aquí no simplemente es decir yo salgo a dar plomo. Es que aquí hay problemas de economía, hay problemas internacionales, hay problemas de narcotráfico, hay problemas de trabajo, de salud. Pero ellos se la pasan es colocando como punto de lanza siempre a Gustavo Petro. Entonces quiero invitarlos a que me acompañen a escuchar a esta hora a mi invitado, a Mauricio Jaramillo. Porque empecé a sentir. Las próximas elecciones a presidente van a estar enmarcadas por un sinfín de falsa información en donde la mayoría de candidatos presidenciales ya están ofreciendo y están diciendo que tienen la fórmula mágica para solucionar todos los problemas que tiene el país. Sin importar el problema que le pongan, los candidatos a la presidencia ya se están proponiendo como los salvadores de Colombia y toman como referencia lo que está ocurriendo en el país con el actual presidente Gustavo Petro, en donde lo utilizan como bandera política, así lo nieguen, todos estos candidatos están tomando como bandera de campaña a Gustavo Petro, pues porque muy poco hablan de los gobiernos anteriores, que son los que tienen realmente al país en la crisis en la que está, pero solo utilizan al gobierno de Gustavo Petro, que lleva 2 años, algo más de 2 años, para tomarlo como referente en toda su campaña a la presidencia. Entonces, pues eso nos genera una cantidad de preguntas acerca de qué tan cierto es que estos candidatos de la derecha, del centro derecha y de la extrema derecha ofrecen tener las respuestas y las soluciones a todos los problemas que aquejan al país. Problemas económicos, problemas de seguridad, problemas internacionales, problemas de salud, de educación, en fin, son muchos. Pero cuando los escucha uno hablar, muy pocas propuestas se encuentran y lo único que hacen es esgrimir que el presidente Gustavo Petro tiene al país acabado. Y últimamente una de las candidatas se dedica a proponer una teoría conspirativa a través de la cual, y eso lo veremos más adelante, el presidente Gustavo Petro quiere cazar una pelea con Donald Trump y de esa manera para las elecciones de 2026 perder una cantidad de apoyos y de seguimientos y decir que aquí no hay garantías para volverse el presidente como dictador, que es lo que ellos vienen vendiendo últimamente, que él se quiere quedar como un dictador. Pero para hablar de todo esto y entender un poco en qué situación encontrarían esos candidatos presidenciales a Colombia, pues he invitado a Mauricio Jaramillo, vicecanciller designado, analista político y docente universitario, para hablar con él acerca de algunos temas y que él nos cuente cómo es la visión que él tiene y que cómo recibiría en el país esos candidatos. La primera pregunta entonces, Mauricio, los candidatos y las candidatas a las próximas elecciones aseguran tener la fórmula para atender y solucionar el problema del orden público en Colombia. ¿En qué estado va a recibir el país en este aspecto esos candidatos y cómo cree usted que lo enfrentarían? Pues yo creo que el candidato, básicamente hay como dos opciones, ¿sí? Una es recurrir a los simplismos, que es básicamente lo que yo creo que va a hacer hoy la oposición, la derecha, decir que básicamente lo que está pasando con el orden público es falta de autoridad, falta de mano dura, que se abandonaron los avances que se habían logrado, por ejemplo, durante la seguridad democrática. Y obviamente el reto para quienes quieran que se renueve un poco este mandato progresista, no, pues a través de una tercera persona, pues consiste en insistir un poco en que, por ejemplo, ojo, la elección más pacífica en la historia contemporánea de Colombia fuera el 18 y se llevó a cabo en buena medida en esas circunstancias por los acuerdos de La Habana, en regiones como Nariño, en regiones como Cauca, Arauca, el mismo Catatumbo que está sufriendo ahora. No habíamos tenido tanta paz como en los años posteriores precisamente al 18. Si uno compara, por ejemplo,
la desmovilización paramilitar con Ley de Justicia y Paz en 2005 versus la desmovilización de las FARC post Acuerdos de La Habana, sin duda alguna en Colombia ha habido mucho más eso que llaman orden público, ha habido mucha más seguridad cuando se ha negociado y cuando se ha desmovilizado con las guerrillas. La, la, la misma evidencia empírica muestra que la salida militarista al orden público lo único que hace es retrasar la salida al problema, violar los derechos humanos, debilitar el Estado de Derecho y a largo plazo radicalizar el discurso de las guerrillas, que fue lo que pasó con Santos y con Uribe, que los primeros años de Santos mataron a tanta gente que hoy, por ejemplo, hacen falta personas como Alfonso Cano, que serían esenciales, por ejemplo, para reducir el nivel de disidencias que hay en las FARC. Bueno, Mauricio, el tiempo entre los periodos del mandato de Juan Manuel Santos e Iván Duque permitieron el crecimiento y fortalecimiento de los grupos armados. Lo digo en el sentido en que pues ellos mismos han descrito que es ahora, en el tiempo de Gustavo Petro, que todo está peor, que todo está terrible. Ese espacio entre Juan Manuel Santos e Iván Duque les dio un espacio de crecimiento a estos grupos armados. Pero las dos cosas, pienso yo. La desmovilización de las FARC va a producir pues un vacío de poder muy grande en dos sentidos. Por la salida de las FARC y porque hubo dos tipos de disidencias. Las disidencias que se retiran antes de que empiece antes de que se concrete el acuerdo de La Habana, por ejemplo, el Estado Mayor, el MC es una disidencia que antes de que se llegue a los acuerdos simplemente dice yo me retiro, y están las disidencias como la Segunda Marquetalia que son, una vez firmada la paz, se van a retirar. Entonces, hay un vacío de poder que dejan las FARC, hay unas disidencias y obviamente los 4 años de Duque pues son críticos, no solamente, ojo, no solamente porque se ha descuidado la paz, sino porque Colombia cambió el discurso en materia de derechos humanos. Colombia tiene desde mediados de los 90 todo este sistema de agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUR, OCHA, UNODC. Eh, Eso entra en crisis con Uribe y con Duque, han sido los únicos. Duque, por ejemplo, cuando salen estos informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos criticando, por ejemplo, la fuerza pública, Duque dice que hay injerencismo. Entonces, con Duque no solamente hay un retroceso porque se abandona el proceso de paz en términos de tierras, en términos de participación, en términos de drogas, por ejemplo, se aprovecha el COVID para erradicar y castigar a los campesinos, sino que además se estigmatiza a los defensores de los derechos humanos, se critica, se golpea un poco ese discurso eh, de que Colombia tiene que tener un discurso de derechos humanos transparente, de rendición de cuentas, de cara a la ciudadanía, de cara a la comunidad internacional, que se había instalado desde las épocas de Ernesto Samper y que incluso, creo que incluso Uribe fue hasta más respetuoso de lo que fue Duque. Ya con Duque hay una radicalización de la extrema derecha que hace que tengamos esta idea como que los derechos humanos o los defensores o las agencias o el sistema de monitoreo de derechos humanos, pues es contrario a la seguridad. Entonces hay un retroceso por el abandono y también en el discurso de derechos humanos. Estamos hablando con Mauricio Jaramillo, que nos acompaña el día de hoy para ahondar y entender de qué manera pues estos candidatos que ofrecen tener las respuestas a todo pues realmente van a contribuir en ese proceso. La siguiente pregunta que tenemos es ¿qué herramientas le quedan a los próximos candidatos para avanzar en un proceso de paz efectivo, Mauricio? Tiene dos cosas. Pues en primer lugar tiene el antecedente de la desmovilización del M-19, pues esa desmovilización que ocurre desde el 89 al 91, que es exitosa. Siempre ha sido un marco importante. Hoy el presidente de Colombia es producto de esa desmovilización, entonces creo que tiene antecedentes históricos como los acuerdos de La Habana y la desmovilización de las guerrillas a finales de los 80, hasta cierto punto de la desmovilización de las AUC. Mm, yo pensaría que hoy hay una correlación distinta respecto a la salida militar. Hace, yo creo, en el 2005, 2010, en Colombia solamente había una salida para el conflicto, que era la guerra. Hoy me parece que hoy está un poco más equilibrado.
Me parece que pues, sobre todo en las zonas donde se ha habido la guerra, creo que se entiende que si no es negociado va a ser imposible. Entonces me parece que ese presidente dispone hoy de una ciudadanía que es mucho más inteligente, mucho más consciente. Hoy, por ejemplo, sabemos lo que fue los estragos de la seguridad democrática. Entonces me parece que hoy Colombia es una sociedad eh, menos proclive a caer en las garras de esa demagogia de las salidas militares. Entonces el próximo presidente tiene un poco hoy los votos, la sensibilidad de regiones como por ejemplo el Catatumbo. Hoy en el Catatumbo la gente está pidiendo negociación, que no haya militarización, que no haya salida armada. Entonces me parece que hay cada vez una sociedad civil en Colombia mucho más consciente respecto de este concepto de una paz que sea, no sé si total como dice el gobierno, pero una paz estructural, integral, social. Y me parece que la gente hoy no come cuento respecto a esta idea de que no, si usted llega y bombardea y se acabó el problema, me parece que eso era algo que seducía más en la década de los 90 en los 2000 con el Plan Colombia y demás. Me parece que hoy la gente está mucho más despierta y mucho más consciente de los riesgos de esa militarización. Estamos hablando con Mauricio Jaramillo sobre lo que pues le viene a los candidatos, porque pues vuelvo y repito, ellos dicen tener la fórmula mágica para acabar con el tema de la delincuencia, con el tema del narcotráfico, con los problemas sociales y pues si ellos tenían la fórmula hace tantos años, ¿por qué nunca la usaron y permitieron entonces que el país se hundiera en esos problemas? ¿Cuál es la realidad actual del fenómeno del narcotráfico que debe enfrentar el próximo presidente de Colombia, Mauricio? El narcotráfico es un problema muy, muy complejo, muy grave, porque además, mm, históricamente, em, se ha demostrado que la salida centrada única y exclusivamente en la oferta, pues es un fracaso. Llevamos en eso desde finales de los 70, es decir, 50 años, y los resultados son muy malos, no solamente por hectáreas, no solamente por la guerra que vive Colombia hoy, sino porque, por ejemplo, en Estados Unidos no solamente sigue habiendo cocaína, sino que la cocaína es cada vez más barata. Hemos asistido, la cocaína ha pasado de ser una droga de la élite a ser una droga que se ha, entre comillas, democratizado. Y también eso tiene que ver con la entrada al mercado gringo de otras drogas que hacen que, como en cualquier mercado, entre más oferta, si yo quiero sobrevivir en ese mercado, yo necesito bajar mis precios. Y eso ha pasado globalmente con los precios de la cocaína, que le ha tocado competir pues con otras, con drogas sintéticas. Entonces, la guerra contra las drogas es un fracaso porque las drogas de entretenimiento se han democratizado. El aumento de consumidores en el mundo pues así lo demuestra. Y para rematar, Alejo, hay que recordar lo siguiente. La idea del esquema de la lucha contra las drogas no es solamente que la gente no abuse de las drogas de entretenimiento, sino que la gente acceda a las drogas, a los fármacos. Y hoy lo que tenemos es que no solamente la gente se democratizaron las drogas de entretenimiento, sino que los fármacos que ayudan en el nivel de vida, ese acceso es menor. Y es menor en buena medida por la especulación de las farmacéuticas. Lo vimos en el COVID, por ejemplo. En el COVID lo que vimos fue unas farmacéuticas que, apoyadas en las cláusulas de confidencialidad, pues nunca dijeron cuánto costaba producir las vacunas, y el margen de ganancias que obtuvieron, que fue desproporcionado respecto a una emergencia sanitaria. Eso pasa, por ejemplo, con el laboratorio Gilead y con la pastilla para la hepatitis. El acceso a esa droga en países del primer mundo como Estados Unidos está muy trancado porque básicamente hay una idea de que entonces la guerra contra las drogas fracasó porque se democratizan el entretenimiento, y los fármacos pues son de cada vez más difícil acceso. Y en el caso colombiano, pues hay una vulnerabilidad muy grande. Colombia ha insistido en que haya corresponsabilidad, que eso es un problema global, que es un problema que hay que negociar con peruanos, con bolivianos, ahora con Ecuador y con Venezuela, que entran en el circuito, que hay que negociar con México, con Estados Unidos. Hablamos mucho, Alejo, de la droga, pero hablamos muy poco del blanqueo, de los precursores químicos, de los paraísos fiscales. Es decir, no hay solución al narcotráfico, por ejemplo,
si no se atacan los paraísos fiscales. ¿Quién habla de los paraísos fiscales? Nadie, porque a todo el mundo le da miedo, ¿no? Empezando por quien es hoy presidente de Estados Unidos. Es una persona que es rica en buena medida por un capitalismo especulador, hiperfinanciarizado, donde la gente mueve plata y la esconde. El narcotráfico funciona porque hay donde esconder la plata, hay donde lavarla. Entonces hay mucha hipocresía y eso explica en buena medida la complejidad y que pues un país como Colombia nunca sola va a poder solucionarlo y de allí un poco la tragedia que supone que el sur global no haya podido encarar esta discusión unido, porque además en el sur global, perdón que me haya extendido en esto, hay muchos países punitivistas como, bueno, no sur global, pero no occidental, como China, Indonesia, Malasia, Singapur, Nigeria, pues donde las posibilidades de flexibilización respecto de la droga pues son nulas por no decir imposibles. Estamos hablando con Mauricio Jaramillo acerca de cuáles son las realidades que le corresponden afrontar al próximo presidente o presidenta de Colombia, puesto que en repetidas ocasiones estos candidatos han argumentado que ellos tienen las soluciones para arreglar todos los problemas que han tenido al país mal durante más de 214 años, pero es ahora cuando ellos dicen tener las respuestas a los problemas. ¿De qué manera el Estado debe enfrentar los problemas del narcotráfico, la violencia y la delincuencia para arrancar de sus tentáculos criminales a los jóvenes colombianos, Mauricio? Y el narcotráfico se derrota también con economías lícitas. Lo que pasa es que es muy difícil para las economías lícitas competir con la utilidad del narcotráfico, en general, con la utilidad de las economías ilícitas todas. Por ejemplo, el contrabando de alcohol, las armas pequeñas y ligeras, la minería ilegal, incluso hay algunas que son más rentables que las del propio narcotráfico. Entonces ahí es muy difícil para alguien que esté en una situación de vulnerabilidad no caer en esas garras. Luego el gobierno tiene que, y los estados tienen que ofrecer unas actividades económicas que sean suficientemente atractivas y que puedan generar unos ingresos similares o superiores al del narcotráfico. Por eso creo yo que no hay posibilidad de volver lícita la economía si antes no se regula el mercado de la droga. Porque la única manera de que el mercado de la droga baje los precios. El mercado de la droga tiene precios relativamente altos, lo cual también habla de unas utilidades muy altas, porque es un mercado clandestino en el que la gente está dispuesta. Entre más prohibición, más alto es el precio, por ejemplo. Ese es la gran tragedia de las mal llamadas mulas o correos humanos. Donde más plata se paga por llevar droga es a estados donde hay pena de muerte, como China, como Indonesia, como Malasia, Singapur, etcétera. Allí, quien consigue entrar, obviamente, pues tiene que pagar unos precios exorbitantes y es tan exorbitante que da. Entonces, pensando un poco en esa, entre comillas, mal llamada mula, uno tiene que pensar en que, pues, desde que hay un incentivo para una persona que está en Bogotá, en Cartago, en Pereira, en Medellín, en Manizales, en Neiva, que no tiene trabajo y llega alguien y le dice, usted hace 2 viajes y se le arruinó la vida, no va a pasar nada. Es muy difícil si la persona le dice, pero es que usted puede ser camarero, es que usted puede trabajar en la construcción, es que usted puede trabajar en un call center, bueno, ¿y cuánto me van a pagar? Perdón, si es que me van a pagar algo que en algunos casos ni siquiera tienen trabajo. Entonces, tener economías lícitas que le compitan al narcotráfico también pasa por regularlo para bajarle un poquito la rentabilidad, porque desde que haya una rentabilidad tan alta, me parece casi que imposible mantener a los jóvenes protegidos, insisto, de un negocio que pues ser tan lucrativo es tan atractivo. Pues Mauricio, Cierto. al escuchar sus palabras, realmente le genera a uno esa angustia de ver cómo los candidatos y candidatas le están ofreciendo una cantidad de cosas a los jóvenes en ese afán de conseguir votos y de ofrecerles que a partir del 26 esto va a cambiar económicamente y van a tener trabajo y van a tener salud. Y, pero mire la cantidad de repercusiones como la que usted nos está diciendo tras el problema de la droga. Y es que si no hay trabajo y no hay oportunidades y no hay una buena educación, pues ¿qué alternativas tiene el muchacho o la muchacha? Dedicarse a buscar trabajos que le permitan acceder a una buena cantidad de dinero y en algunos casos desafortunadamente estas bandas criminales terminan capturando por la necesidad a los jóvenes.
Y ahí es donde viene la irresponsabilidad, Mauricio, por parte de estos candidatos de decir a los ancianos y a los jóvenes, yo tengo las respuestas a los problemas. Y entonces lo digo otra vez, y si tenía la respuesta a los problemas, ¿por qué entonces siempre han mantenido al país jodido y lleno de problemas? Mauricio, ¿qué hacemos con la economía del país que quizás por años se basó en el negocio de la droga? Y a eso sumarle que durante el gobierno de Duque dejó un país, pues imagínense, absolutamente endeudado. Hoy la economía depende mucho menos del narcotráfico, que hace, por ejemplo, 30 años, cuando pues vivíamos con una burbuja y en buena medida los grandes superficies estaban inflados por dinero del narcotráfico. Eso pasa en algunas zonas todavía. Por ejemplo, en el Guaviare, hay zonas del Putumayo donde hay una especie de boom precisamente em, por la coca, pero en términos generales la economía colombiana se ha venido saneando en términos de narcotráfico cada vez más. Para mí el problema va por otro lado hoy en día. Uno tiene que ver, tú lo mencionabas, con los mecanismos de financiación externos y pues que las condiciones suelen afectar la soberanía nacional, sobre todo cuando se negocia con el FMI, porque el FMI tiene planes de salvataje o de salvación, como el caso de Argentina con Macri, pero en esa salvación te acaban cualquier posibilidad de política social. Entonces te presto, como el caso de Macri, 40.000 millones de Pues dólares, ahí, pero obviamente, se cuando uno acabaron habla los de subsidios. economía, Se acabaron los pues hay que subsidios, por ejemplo, sanear sobre la la energía, economía, también pues servicios tener una públicos economía de domiciliarios. paz. Colombia Debería debería tener tener un, entonces, ¿de qué de una, sirve, Alejo, unas finanzas en las que los estados tengan un déficit bajo, es decir, una deuda baja, si la gente aguanta hambre, que es el caso de Argentina? Hoy en Argentina, un kilo de tomates vale $7. $7 un kilo de tomate. Entonces uno se pregunta, bueno, hay un superávit primario, pero pues es un superávit primario que si no se traduce en bienestar, para mí eso no tiene ningún. Entonces, lo primero son mecanismos de financiación que no ahoguen la política social de los estados y por eso creo que hay que ver fuentes alternativas como los BRICS. Es que no es sentada a los BRICS, sentada a los BRICS no se puede, pero uno sí puede ir y preguntar en el banco, en el nuevo Banco de Desarrollo que tiene Dilma Rousseff. Yo tengo entendido que Colombia está tocando esa puerta para acceder a un mecanismo de crédito, insisto, que no nos condicione tanto la política social. Luego lo otro, la economía colombiana ha sido estable, con algunas caídas como la de finales de los 90 que tuvimos ahí pues como una mini crisis, pero en términos generales siempre ha habido crecimiento, ha habido control inflacionario y ha habido una banda del dólar que se ha mantenido en unos márgenes. Ahorita se ha disparado en el último tiempo, pero es relativamente normal. El problema de Colombia es la concentración, que no hemos podido reducir Gini, ni en términos de ingresos, ni en términos de tierra. Entonces yo pensaría que más que hablar de estabilización, hay que hablar de cómo convertir esos superávits que tenemos en términos de crecimiento económico. Tenemos 3,5 para el próximo año, de los países que según el Banco Mundial más va a crecer, de los que más va a crecer la OCDE, cómo convertir ese superávit en redistribución. Eso es muy difícil, porque eso se hace a través generalmente de impuestos. Y hoy ya sabemos lo reacio que es la élite colombiana, sobre todo el gran, gran, gran capital, a pagar impuestos. Pero me parece que el reto va por la redistribución. Eh, y pensaría yo que en tercer lugar, pues sí, la guerra, el narcotráfico y demás. Eso pues es muy complicado. La guerra te acaba con las posibilidades de reconstrucción, te quita mercados, hace, por ejemplo, que el PIB haya que destinar muchos más puntos para mantener las fuerzas militares, porque aquí hay una obsesión por esa palabra, yo no entiendo de dónde sale, el orden público, porque somos un país en guerra. Entonces, solamente la guerra como que desangra los recursos. Es pues tener una economía de paz. Colombia ha vivido de una economía de guerra, ha tenido que salir internacionalmente a pedir créditos, por ejemplo, para cambiar la flota de aviones. Cuando uno habla de economía, pues hay que sanear la economía también, es pues tener una economía de paz. Colombia ha vivido de una economía de guerra, ha tenido que salir internacionalmente a pedir créditos, por ejemplo, para cambiar la flota de aviones, para tener más blindados. Hoy, por ejemplo, el ejército colombiano tiene aviación, tenemos aviación ejército pensada precisamente en la guerra contra las FARC en su momento. Entonces ahí me parece que hay un rubro en el que hay que trabajar a través de la pacificación, porque además no hay economía popular si hay guerra, es muy difícil. La economía popular es un concepto que en Colombia se inscribe
precisamente en regiones donde pues tiene que haber esta idea de un desarrollo alternativo, de un enfoque diferenciado en el comercio, es decir, que la gente esté dispuesta a pagar un poco más por ciertos productos, por ejemplo, que vienen de zonas de conflicto, como pasa con el café. Mucha gente en Colombia hoy compra un café cuando sabe que es de firmantes de paz, o una cerveza que sabe que es de firmantes de paz, o una prenda de ropa. Entonces, esas economías populares alternativas e iniciativas de comercio justo, que Colombia como que es el gran potencial, pues están todas limitadas por la guerra. ¿Cuánto nos va a costar, por ejemplo, recuperar la economía popular del Catatumbo después de lo que ha pasado en estos días? Entonces, para mí son las tres cosas, son convertir el crecimiento en redistribución, sanear el crédito externo pasar de una economía de guerra a una economía de paz. Estamos hablando con Mauricio Jaramillo, estamos analizando, pues estamos poniendo sobre la mesa todas estas ideas o planteamientos que los candidatos a la presidencia están diciendo en sus diferentes intervenciones, en donde ellos hablan de la economía, hablan de la violencia, hablan del narcotráfico, hablan del trabajo, hablan de la salud y dicen que todo en este gobierno está absolutamente mal y que todo es terrible y que al llegar ellos van a arreglar todos estos problemas. Entonces la reflexión es, si ellos tenían la solución de los problemas, ¿por qué han tenido al pueblo, a la ciudadanía, pues comiendo de aquella, si ellos todas las soluciones las tenían listas? Si tenían la plata para la educación, si tenían la plata para la salud. ¿Qué han hecho con el pueblo entonces? ¿No? Ahora viene otra parte que es importante, Mauricio, y es qué hacer con todas esas reformas que se quedaron engavetadas por las diferentes circunstancias y que el país necesita, pero no se llevaron a cabo en este gobierno porque además los y las candidatas les están vendiendo a los colombianos que ellos tienen esas fórmulas mágicas para resolver los problemas de más de 200 años. ¿Qué vamos a hacer con toda esa cantidad de reformas que beneficiaban de una u otra manera al pueblo, pero quedaron colgadas, engavetadas? Pero primero es superar la idea de que esto va a ocurrir que en 4 años. Yo creo que a ver, la agenda social tiene que pensarse más allá del 26, más allá de las elecciones, y creo que ese es el gran reto del progresismo, tener una agenda programática que no dependa de una elección cada 4 años. Y esto es por una razón lógica, Alejo. La derecha puede cada 4 años montar una elección en 3 meses, porque tiene la plata. ¿Sí? Entonces tú eres Miguel Uribe, ¿cuánto necesitas? Te lo doy. Como los objetivos de la izquierda son muchas veces incompatibles con los del poder financiero, el poder empresarial, el poder mediático, el de los medios corporativos, el poder simbólico con el de la iglesia. A la izquierda no, la izquierda va y toca las puertas y le dicen, bueno, yo le doy la plata, pero no más impuestos. Yo le doy la plata, pero no redistribución, no reforma agraria, no reforma a la salud, no reforma, por ejemplo, la reforma laboral. La reforma laboral va en contra de los intereses de quienes más poder financiero tienen, financiero y monetario, las dos cosas. Entonces, la izquierda sola, dicho, en 3 meses nunca puede recoger plata. A eso súmale que donde gana la izquierda es donde la gente es más pobre, la periferia, esos departamentos donde la gente no tiene cómo llegar. Entonces, hacer llegar a la gente a los puestos de votación, montar eso en 6 meses es muy complicado. Entonces, el progresismo para tener esta agenda solamente dispone de la militancia, solamente dispone de la formación. Yo siempre pongo el caso de Morena. Morena formó 3 millones de personas. 3 millones de personas, 3 millones de personas y eso, ¿cuál es el resultado? Ahí está. Ahí está. Claudia Sheinbaum le sacó una ventaja a Xochitl Gálvez y a Javier Hernández, que eran los dos otros candidatos, pero pues una ventaja monstruosa. Logró reelegir a Morena en un país donde pues eso era monopolio del PAN, el Partido de Acción Nacional y el PRI, que es el gran partido histórico. Y eso tiene que ver con que pues Morena no esperó a la elección del año pasado sino que trabajó en militar. Entonces, para que se entienda la necesidad de que el Estado, porque pues para mí eso que tú estás mencionando, salud, trabajo, servicios públicos domiciliarios, educación, se resume en una ecuación. El Estado tiene que intervenir selectiva, pero sistemáticamente en el mercado, porque el mercado no tiene, como dice Pepe Mujica, el mercado no tiene corazón.
No tienes plata, no estudias. No tienes plata, no hay salud. No tienes plata, no tienes agua. Entonces lo que dice el keynesianismo, el neomarxismo, el progresismo hoy es, no, 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 al mercado hay que meterle la mano, porque el mercado, pues esa mano invisible no es tan invisible y no autorregula, no hay efecto derrame. Y eso, insisto, cada 4 años montarlo en medio de una elección es imposible. Por eso el rol también de los medios de comunicación es muy importante. Los medios de comunicación pues plantean la reforma laboral como un capricho de unos resentidos sindicalistas que quieren ganársela todo fácil y no presentan la reforma laboral como no, acá hay un desajuste estructural en el mal llamado mercado del trabajo y eso tiene que ver con que no hay periodistas formados. No hay una militancia formada, como en otros países donde la guerra está mucho más equilibrada. Acá pues el desequilibrio es mayor porque la gente que va a las universidades sigue el mismo dogma neoliberal en los medios, en el sector financiero, en el sector empresarial, en el medio político. Y ahí es donde yo creo que hay que aprovechar un poco esta coyuntura de tanto interés por el progresismo para llegar a algunos sectores de opinión que son influyentes. Bueno, Mauricio, para ir terminando, ir redondeando este tema, pues surge ahora con Estados Unidos eh, varias situaciones. Por un lado está el señor Donald Trump, que llega y quiere, y ya lo dijo desde campaña, lo estaba cumpliendo, quiere avasallar con todos los mercados, quiere meterse en todo lado, ser propietario de todo y no le importa lo que tenga que hacer para conseguirlo. En este país tradicionalmente hemos sido dependientes de la economía y de los vistos buenos de Estados Unidos, por ejemplo en el tema del narcotráfico, que ellos nos califican si vamos bien o mal cuando la droga que llega, sale de aquí, se la están consumiendo allá y obviamente entre más demanda ya pues aquí más oferta. Entonces deberíamos de certificar a Estados Unidos por el consumo, porque en cambio de bajar el consumo han incrementado el consumo. Y eso actualmente con la situación que ocurrió con el presidente Petro, pero además donde digamos, él no está solo. De repente el que salió a llevarse el primer tablazo fue Gustavo Petro, pero la presidenta de México, el presidente de Panamá, estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Canadá, donde han ido levantando poco a poco las voces. Y aquí pues hemos tenido siempre como esa complacencia con Estados Unidos. Y obviamente los candidatos tienen esa línea de agacharnos ante cualquier tema que dependa de Estados Unidos. ¿Cuál es nuestra posición y retos en cuanto a los temas internacionales? ¿Cómo debe manejarse a Venezuela, Israel y por supuesto Estados Unidos y todo lo que conllevan estas negociaciones, Mauricio? Eh, yo creo que el gran reto es mantener lo que, lo que ha hecho Petro y que me parece que está inscrito en la Constitución, un gran vicio de la política colombiana es que nos pusieron a debatir ideológicamente principios que son constitucionales. El Estado Social de Derecho es un principio constitucional y eso hoy pareciera que fuera cosecha exclusiva del progresismo, porque la derecha lo ataca todo el tiempo. La derecha es una derecha anticonstitución del 91, antiestablecimiento jurídico. Y lo mismo pasa con la política exterior. Tú tienes, por ejemplo, artículo 9, tienes el preámbulo, tienes el 220, o sea, la Constitución sacraliza la vocación latinoamericanista colombiana, que en palabras de hoy sería una vocación pro-sur global. Entonces, el gran reto es recordar a la gente que eso no es algo que se tenga que discutir, que hay que honrar, que hay que cumplir, que hay que concretar eso que se pactó en el 90-91. Luego, de manera concreta, yo creo que no hay, Alejo, en el caso de Trump, no hay dilema. La gente cree que hay que someter, renunciar a la soberanía, eh, pelearse con los gringos perdón, pelearse con los gringos o renunciar a la soberanía. Yo creo que no, yo creo que con Estados Unidos se puede tener una relación de iguales y ese tiene que ser el objetivo. Hay que superar un poco eso, los medios nos han hecho mucho daño con esa pregunta estúpida que siempre hacen cada 4 años, que qué candidato le conviene más, ¿no? Los medios tienen que explicar a la gente que, por ejemplo, la política exterior de Estados Unidos hacia Colombia es un entramado de mucha gente. El Departamento de Estado es un mecanismo súper recontracomplejo. Hay una
subsecretaria para asuntos hemisféricos, hay un jefe de buró para asuntos andinos, hay un embajador, eso el presidente no se mete, es decir, hay una malla institucional que hace que la relación dependa del embajador acá, que hace que dependa de nuestros congresistas acá, del cabildeo que hacemos en el Congreso. Entonces, superar un poco esa idea de que la relación va a cambiar drásticamente porque llega uno u otro, me parece a mí que es uno de los grandes retos, y mantener la vocación latinoamericanista, sacar provecho de la cooperación sur-sur. El Banco de Desarrollo de los BRICS es una oportunidad, por ejemplo, para ello. Y recordar que en momentos de genocidio en Gaza y de la guerra en Ucrania, hay una guerra del norte global contra el sur global. Yo creo que Colombia, como parte del sur global, tiene que salir a defender los objetivos de sur global. Ese para mí es como el principal reto. Bueno, pues agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo a Mauricio Jaramillo por haber estado en este espacio, vicecanciller designado, analista político, docente universitario, presentador de televisión y una persona que nos ha permitido entender que esto no está tan fácil como lo hace creer por ahí uno que otro candidato o candidata en donde se la pasan afirmando y diciendo que eso yo me monto a la presidencia y les arreglo esta vaina en lo que canta un gallo, ¿no? Cada uno de los puntos, como lo acabamos de escuchar por parte de Mauricio, tiene un entramado supremamente complicado. Un entramado supremamente complicado. Más adelante estaremos escuchando a una de las candidatas, pues estaremos escuchando y viendo a una de las candidatas que ya se lanzó de frente, a la candidatura de la presidencia de la República. Es la señora Vicky Dávila. Es ella una de las que argumenta que el país está absolutamente acabado y destrozado y que ella, que tiene un origen humilde, sabe y conoce las respuestas a todos los problemas que acontecen en este país. La primera, al análisis que vamos a mostrar y a escuchar y ver, fue una entrevista que le hicieron en la W Radio, y quiero que comencemos a escuchar el tono de sus respuestas, el tono cuando conecta con los periodistas y la manera como ella dice desmarcarse de la política, pero escuchemos y veamos a Vicky Dávila. Empecé a sentir la angustia de millones de colombianos, Julio. La angustia de las mamás, la angustia de las amas de casa, la angustia de los señores que están trabajando, de la gente, de los jóvenes que están en este momento en Transmilenio y en cualquier lugar del país, de la gente desesperanzada, de la gente. ¿Cuál gente desesperanzada? ¿A cuál gente desesperanzada se refiere ella? Porque las cifras de economía muestran una cosa muy diferente. De que también tiene miedo. Yo empecé a sentir eso. Aunque yo sé que usted me va a decir que usted no era candidata, que usted es candidata oficial a partir de este momento. A esta pregunta. Pues la criticaban por la doble condición porque no era muy difícil anticipar para dónde iba usted. ¿Qué le responde usted a esa crítica? Mire, no, yo creo que, bueno, respeto claramente a los colegas que tengan ese pensamiento, pero yo creo que a veces los periodistas pensamos distinto a lo que piensa la gente en la calle. Ella advierte que los periodistas tienen una forma de ver diferente el mundo y específicamente ella. ¿Qué la hace tan especial para que vea el mundo de manera diferente? ¿Qué tiene Vicky Dávila que en su trasegar como periodista le haya permitido identificar los problemas de este país? O sea, irse a recorrer Colombia de arriba abajo como periodista le permite identificar la cantidad de problemas que tiene y cómo solucionarlos. Interesante. Tiene incertidumbre, entonces yo no usé el periodismo. Usted como yo jamás ha administrado un negocio. Oiga esto. Usted como yo jamás ha gerenciado una empresa. Usted como yo jamás hemos sido servidores públicos. No sabemos qué es eso. No entendemos cómo
funciona la correlación de la política con el Congreso y con el Ejecutivo, y lo que hay que hacer y lo que sabemos que hacen y lo que no sabemos que hacen, que es peor. Ese es un mundo complicadísimo, medianamente oscuro. Gran sordo, reflexión inaceptable que le hace para los Julio periodistas. a Vicky. Y usted se va a meter allá. Se va a meter allá para cambiarlo, nos ha dicho usted. Pero meterse allá necesita de un conocimiento. Le está diciendo básicamente que Yo no tengo. muy poco O sabe. sea, hay unos temas ahí que superan los límites de un periodista, pero ya entrar usted Tremenda observación de a un Julio país que Sánchez. va a recibir, si gana las elecciones, Para muchos con que un creen que roto mandarse a la fiscal, presidencia con es unos tener la problemas gana. económicos, requiere de una persona con muchísimos conocimientos. Usted me va a decir, yo me voy a rodear de los mejores, y ahí ya le solté 4 nombres. ¿Eso es suficiente? Entonces, lo que usted dice, yo no tengo una experiencia como funcionaria, pero es que no quiero tenerla. Ah, ok, Quiero perfecto. poner al servicio del país lo que yo soy. ¿Qué? Soy ¿Qué una es? persona decente, soy una Sí. persona incorruptible, A ver, soy eso una lo persona veremos. que dice la verdad, Ujú. soy una persona que es capaz de dirigir un equipo, soy Sí. una persona que sé lo que le conviene a Colombia, lo que les Ah, conviene a los colombianos. ella sabe, sí, de antemano. Yo soy Ella una sabe buena lo que le profesional, conviene a Colombia. soy una persona incorruptible. Ella es Y soy incorruptible, una ya lo persona que veremos. sé lo que el país necesita. Se necesita sensatez, Julio, es que no es muy complejo. Sobre No, este país no es qué complejo. el mundo de la política hoy, no solamente en Colombia, en el mundo. Una porquería. Ajá, Yo ¿a no dónde hago va a entrar parte de esa ella? porquería, no me voy No, a ella no graduar como forma parte política. de eso. No quiero ser política profesional. Habla mal de Y los no voy políticos. a despreciar a los que saben. Entonces creo que yo sí conozco el Estado. Un Sí. trámite, una cosa, la voy a aprender. Así como El Iván Estado Duque, mejor es que duró para aprendiendo ayudarla. 4 Lo años. importante es estar encima. Que sí Eso, se tener haga, gente que sí se trabaje cumpla. para ella. Eso es lo que Sí. tenemos que hacer, eso es lo que tiene que hacer un presidente. Excelente Usted, presidenta. si bien es cierto, ha denunciado a corruptos muy valientemente y dice Ojo que a es esta pregunta. incorruptible. De Juan No, Diego no Alvira. lo digo, lo soy. No, Usted espero como que sí periodista sea. lo sabe. No, 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 y espero usted que lo sí sea. sabe. No, Espero Oh, que sí vea. sea, no, espero Juan que- Diego, lo Una soy. cosa es como periodista y otra cosa No, es como pero lo política. soy. O No, usted sabe que no lo soy. No, no, no. Yo estoy diciendo, ya Soy en incorruptible. su rol de Y lo candidata y de política no lo Ajá. sé. En su rol de periodista sí. ¿Usted cree que uno puede tener doble cara? No, imagínese. Es otra La cosa. política es dinámica. En la Uno no política, puede ser otra cosa cuando hace política. Uno no puede ser otra cosa. Uno tiene que ser el mismo. Y Pero- si uno Vamos es a decente, ver. es decente siempre. Vamos a ver Yo no le taparía hasta jamás. dónde le llega. realidad, la campaña no es suya, sino Yo la no le campaña es de taparía a Gabriel un Gilinski, corrupto. que Ojo a la eso. Está convirtiendo usted en una candidata que luego él podrá moldear según las necesidades del grupo empresarial. ¿Usted qué responde al respecto? Pero usted me está diciendo más o menos que soy una muñeca de Gilinski, de Gabriel Gilinski. Y no, yo tengo. ¿Será que no, Ala? Claro, Vicky, usted hace unos instantes le ¿Será respondió que a no? Alberto que no iba a llegar a la presidencia a hacer lo mismo que han hecho todos los políticos en Colombia y de hecho ha sido muy crítica con la clase política, con los partidos políticos, pero usted también sabe que la política es de alianzas. Y yo quiero que nos cuente entonces con quiénes sí se aliaría, con quiénes sí se va a rodear, porque nos decía también que un presidente se tiene que rodear bien. Entonces, ¿qué nombres tiene usted ahí para que la acompañen? Todo en su debido. Súper transparente. Todo. Súper transparente. ¿Usted No, qué aceptará el mujer apoyo tan de Álvaro transparente. Uribe? Mire, Julio, yo Ahí. a Álvaro Uribe, Ahí, al vea. presidente Álvaro Uribe, lo respeto. Yo creo que Pero hizo conteste mucho la por pregunta. Colombia y ha hecho mucho por Colombia. Entonces, mientras sea correcto, Ya decente, está hablando grave. como- No, ya no, está yo no hablando hablo como política, no, señor. Como candidata. Pero es que yo cómo le voy a decir, Alberto, imagínese traducción, yo no, traducción no, de, señor. de lo que acaba de decir ella. Que si Es hay que sí. posibilidades de un acuerdo, que pues, sí. Ella va para No, debajo no, no, del no, brazo. A mí me gusta lo que está haciendo en materia económica mi ley. Sí me gusta, Eso, y aquí hay que Argentina. recortar el Muy Estado, bien. gente. ¿Qué nivel? Aquí hay que recortar el Estado, aquí hay que ¿Le acabar gusta unos Milei? ministerios. Claro que sí, no sirven para nada. Entonces hablemos de Bukele. Bukele es un señor que llegó a un Violador país de fallido. derechos ¿Por qué? humanos. Porque el señor se tomó en serio el tema de la seguridad. Muy bien. Entonces eso lo vamos a tener que hacer. Claro,
que vamos a tener que tener determinación para enfrentar el crimen. Perdón. Sí. Sí. Entonces, aquí los grupos criminales han crecido, están mejor armados, tienen más plata, son más letales, más peligrosos. ¿Qué hay que hacer con todos esos tipos? Enfrentarlos. Eso, salir Todos a los dar procesos plomo. de paz se acaban el día 1, 7 Eso, de agosto a dar del plomo, 2026. a poner ¿Ha pensado soldados, quizá en el a costo poner el pecho por político ella. que le pueda generar a su nombre el parentesco con la estructura de los Géneco, pues un grupo político que también ha sido cuestionado y que hay muchos que pues la señalan a usted de esa cercanía con ellos? ¿Tiene un apellido? ¿Géneco? Sí. Sí. Hay gente, no todos los Géneco tienen problemas. No, no, Vicky, ni más faltaba. Le voy a preguntar por la relación con nosotros, a partir de la posibilidad de que sea usted presidenta de Colombia, la relación con la prensa. ¿Y por qué se lo pregunto? Por lo siguiente. Porque en medio del momento en que usted estaba en el tránsito de periodista a candidata presidencial, cuando periodistas le preguntaban... Muy buena pregunta yo de creo Félix que de legítimamente, Bedut. si usted estaba en el proceso en el que finalmente está, usted se molestaba mucho. Y le respondía, yo creo, usted responde fuerte como está respondiendo acá, pero lo cierto es que usted, le recuerdo nombres, Ana Cristina Restrepo, Camila Sí, Zuluaga, De Blue Radio. y a muchos de ellos me parece que estaban haciendo preguntas legítimas y que finalmente se concretaron. ¿Cómo va a ser esa relación que en los últimos tiempos a nivel internacional entre prensa y poder es cada vez peor? Mire, cuando me preguntaban y yo decía que no, es porque no lo había decidido. No, Félix, pero ni ¿cómo? nada, Imagínese. Se lo digo por lo más sagrado que yo tengo. Ahí ¿Sabe viene el cuándo lado tomé humano de la decisión? mujer. Decisión el 13 de noviembre. Y el 14 renuncié a semana. Yo no había tomado una decisión, yo tuve una tormenta en mi corazón. Una Pero, Vicky, tormenta. Yo tenía. ahí me voy a ganar de Perdóneme. pronto. Sí, pero venga, Bueno. porque me voy a ganar el primer regaño A seguramente. ver, ¿de quién? No lo voy a regañar. Es que yo no le acabo de creer eso. Bueno, pero usted Ojo. está en su derecho de no Sí, creer, pero por- yo le estoy Ahí porque diciendo yo la siento viene que la usted estaba Vicky en ese Dávila. tránsito, o sea, porque Bueno, muchas veces pero- uno veía pero las déjeme portadas de semana preguntarle. Ajá, y bueno. ya Ojo, Las ahí viene. portadas de así semana que- eran una berraquera. Usted tiene derecho a pensar que yo estaba en otra cosa, que yo estaba tomando tetero. No, Mi mamá no, me estaba dando tetero y yo no, estaba no, pensando cómo llegar a la casa de Nariño. Perfecto, Bueno. usted puede pensar No, eso. Pero hasta yo le allá estoy no, diciendo la hasta allá verdad. no. Y el Es- país que me conoce sabe que yo siempre le he dicho la verdad. Ahí se Esa- calienta. Esa es Pero la es que de verdad. un día para otro, Vicky. es Pero que y a uno ver, no- ¿y a quién maté? el día A ver, anterior- Félix, a ver, No, ¿a quién no, yo no maté? estoy diciendo ¿Qué eso. crimen cometí? No, ni más faltaba. Entonces, ya, Por eso, pero ya de me un día- salí de semana, Listo, ya me por fui. eso. Estoy Esto, aquí frente a no usted la y pueden frente a todo el interpelar. país. Le voy ¿Cómo va a decir, ser la relación con la prensa? Porque es que está ya también como los políticos, que se van y empiezan a hablar y no, cada no, y no, yo no eluden soy la pregunta. político, yo no soy ninguna política, Bueno, olvídelo. pero Le cuénteme. voy a decir. Uno ¿Usted termina está de pareciéndose a acuerdo lo que más cuando odia, colombianos, a los diputados políticos. que llegan a Colombia bajen del avión esposados Ahí o no viene. esposados? Julio, es que eso no se puede contestar tan No, pero Lo que no imagínese. podemos es armar un tropel de semejante dimensión con el presidente Trump y con esta... Eso, ponga por encima al presidente de Estados Unidos por encima de la dignidad de los Pues, colombianos. quién sabe en qué estado estará, Oiga. cómo estará, dónde estará. Eso fue fruto, no sé, algunos dicen que estaba pasado de pronto de... Ah, el de chisme. bola. De eso nos vivimos, del Yo le chisme. pregunto a usted, ¿usted está de acuerdo con que los colombianos, una vez que el avión pase el espacio aéreo colombiano y no sean unos criminales, sino unos indocumentados deportados, bajen del avión esposados o no esposados? Julio, todo eso hay que hablarlo. Ah, no, Petro todo está eso hay que buscando hablarlo. que Oiga, Trump oiga, se enoje y nos sancione, eso es lo que él quiere. esa es la Recuerde teoría que maneja que ella. la Óigala. justificación de Petro para estar del lado de Maduro y de la dictadura y de haberse robado las elecciones, la justificación fue que es que estaban bloqueados y que no hubo elecciones libres. Entonces lo que quiere Petro es que nos sancionen y decir de pronto que para el 26 no hay garantías para elecciones libres. Usted acaba de escuchar el peliculonón que está montando Vicky Dávila y es el que va a usar como espada en cada entrevista que le hagan y se los voy a demostrar en la próxima parte que les estaré rodando. Es presidente de Colombia, ¿restablece relaciones diplomáticas con Israel? De una, el 7 de agosto del 26 están sentados ahí. ¿Vuelve a sacar petróleo? Hay que explorar y explotar petróleo, buscar gas. Mi vida. ¿Usted es de derecha, de izquierda, de centro? Yo no soy de izquierda. Mire esa cara. Para Eso mí, es la gente de izquierda, los por lo pobres, demás, gas, no, ¿qué es eso? Yo soy una persona de una ideología responsable con Colombia.
de progreso. Si eso es ser de derecha, pues entonces soy de derecha. Pero de izquierda, jamás. Jamás. Bueno, ahí teníamos a la candidata periodista a la presidencia, Vicky Dávila, que pasó por los micrófonos de W Radio, y pues uno la ve cuando comienza a calentarse, ¿no? A calentarse, y entonces uno recuerda esos episodios que vivimos en algún momento de esa Vicky periodista. Recordemos un poco de esa Vicky periodista que se controla y es muy, muy suave al hablar y se conecta con todo el mundo. Ningún problema, yo fui como periodista a hacer un cubrimiento especial. A eso fui. ¿Y su esposo fue como periodista? A todo el mundo lo invitaron con su pareja. Perdóneme, Vicky. ¿Su esposo fue como periodista bueno, en entonces este hablemos viaje? de mi esposo. ¿Qué más quieres saber de mi esposo? No tengo nada que decir de un señor que me parece un caballero. Dígame, Hassan. Le estoy diciendo es. Dígame, por favor. ¿Fue como periodista? Y le voy a decir una cosa, es el colmo esto que usted está haciendo, es el colmo que usted está haciendo esto, porque usted no ha hecho sino quejarse de todos los que lo han por debajeado, Hassan, por ser un lambericas del uribismo y luego llegar al Palacio Presidencial. Y ahora usted viene a decirme eso a mí, que no le debo nada a nadie, que no he sido nunca funcionario. No, Vicky, es que la doble moral en este país es una cosa muy doble moral, seria. la suya, que lo único que ha hecho es opinar para llegar allá a Palacio y volverse un funcionario. Esa sí es doble moral. Usted sí es un tipo de doble moral. Bueno, Vicky, si eso es lo que a usted le parece, yo tengo aquí los vuelos. Eso sí es un tipo de doble moral. Y tengo acá los registros, y tengo acá los datos exactamente de cuándo volaron y quiénes fueron. Entonces, perfecto, no sáquenlos, pero es el colmo lo que usted está haciendo. No, es que si vamos a poner insumos sobre la mesa, pongamos los insumos reales, Vicky. Sí, pongamos la discusión en el fondo. Explíqueme por qué el presidente de la República gastó gasolina en un cumpleaños para irse con gente particular. Estamos hablando del gobierno Duque, el gobierno austero, y estoy segura que el presidente de la República no está de acuerdo con esto que está haciendo usted hoy. Bueno, así es que la señora Vicky Dávila, cuando se siente a dirigir sus consejos de ministros, y si algo no le sale bien y si algo no le cuadra, será entonces que se pone así de fuerte, de pronto revienta en cólera. Pues bueno, esa es la Vicky Dávila que ella quiere mostrar, esa Vicky Dávila suave. Pero bueno, después de haber estado en la W Radio, la candidata periodista a la presidencia, Vicky Dávila, pasó por los estudios de RCN para que le hicieran unas preguntas, y esto fue lo que contestó la señora Vicky Dávila durante su periplo por los estudios de RCN. ¿Quién es Vicky Dávila? No, Vicky Dávila, la verdadera es la que ellos conocen. Puede ser que haya cosas que no conozcan de mí. Soy una persona común y corriente, José Manuel. Una persona que le ha tocado hacerse hay que mostrarse corriente, con talento, una persona acercarse al pueblo. Cuento una cosa entre otras vainas. He entrevistado 4 veces al presidente Gustavo Petro en 2 años y medio, y ha sido una relación respetuosa. No, señor. No tiene más que hacer. Ha habido respeto de mi parte con preguntas francas y respeto también de parte del presidente Gustavo Petro. Pero todo esto para decirle que aquí vamos a hablar con todos. No me pique la lengua. Con todos. Bueno. Después le pregunto también por Petro, obviamente. Pero un líder que tiene tanta agenda privada, que toma tanto está hablando de Petro, imagínese, toma mucho tinto Petro. Bueno para un país, no. Entonces, nosotros necesitamos recuperar la libertad. 2 años y medio antes de la llegada de Gustavo Petro. No, ¿Es señor. ese país el que le gustaba a usted o le gusta? El país que a mí me gusta es el país que yo creo que necesita, el que ella quiere, eso, el que ella cree. El tema de la experiencia. Y hay mucha gente que dice, Vicky Dávila, una berraca periodista. Bueno, ya sabemos por dónde la van a coger en todos los debates. ¿Usted qué le responde a la gente que tiene esa preocupación legítima, le quiero decir? Mire, me gusta que no me vean como una política, porque no lo soy, porque nunca lo voy a hacer, porque no quiero ser una política profesional. Y ya no se va a aliar a ningún político, va a llegar sola, va a acabar con los senadores, congresistas, representantes, va a acabar con todo. Quiero poner al servicio del país todo lo que yo puedo dar por este país, todo lo que puedo trabajar. Claro, pero es periodista, no administradora de empresas o administradora de un país. Pero a ver, Ajá. ¿a dónde nos otra llevaron? vez.
los economistas se deja ¿dónde los acorralar tienen los y abogados? automáticamente se ¿Dónde los despacha. tienen? Vueltos miércoles, ¿cierto? Y es estamos vueltos miércoles. Y una Y en periodista, un ¿por qué puede peligro, ser presidenta? porque yo llevo Entonces, 33 años conociendo a Colombia. Sí, claro, Yo como conozco periodista. las necesidades de la gente. Sí. Sé cómo es la mayoría de políticos. Sé perfectamente cómo funciona la conoce a corrupción. todos. Sé toda la porquería del sistema. Claro, El sistema ella está sabe podrido, de la Manuel. corrupción. Es que el sistema tenemos que cambiarlo. Vicky, vea, todos los aspirantes buenos y malos comienzan un poco con este discurso, pero al final a uno le Usted me dicen está los que diciendo que yo saben estoy de hablando política. como los demás. Espere y verá. Al final los que saben de política dicen, mire, si quieren llegar a la presidencia les va a tocar en algún momento del camino aliarse con los mismos de siempre. ¿Cómo va a ser para esquivar eso, Vicky? No. Si es una realidad en la práctica infortunada, A yo no ver, estoy de acuerdo, pero eso mire es lo la que ha pasado. cara. No, Mire yo con la ninguna cara. porquería me voy a aliar. Ay, Yo me muevo en no. cálculo. Hay unos que están calculando, otros que están recogiendo un montón de plata, ¿o yo? Investigue. Sí, no, investigue. pues, y usted denuncie. Vicky Dávila, una Excelente, cosa, muy ¿qué bueno. le diría usted a un votante de centro que hasta ahora la está oyendo, viendo? Excelente. Diciendo, esa señora es muy facha, qué pena, pero yo por ella no voy a votar. Que no me conoce. No, que ella no no me es conoce facha, no, para y nada. que Va a salir vamos a dar estar plomo, juntos, va a acabar los que diálogos tenemos de muchos paz. sentimientos iguales. Yo creo que aquí no hay que pensar en ideologías, José Manuel. El país se nos ha dividido en ideologías y en odios y en lucha de clases. Y no, yo no estoy pensando si este es de izquierda o derecha, porque el hambre no es de izquierda ni de derecha, mijo. El hambre es para cualquiera. La inseguridad nos afecta a todos, de una u otra manera. No dicen, usted es de derecha, usted no la tocamos, o sí la tocamos. No. La salud, cuando usted va y ve que el sistema está destruido. Pero José ¿quién lo Manuel, tiene así? ¿Quién esa lo dejó vaina así? Atienden igual a los amigos. pacientes de izquierda a derecha cuando no hay servicio bueno. Y le voy a decir una cosa. En la Perdone cara. que me alargue aquí. Uy. Oiga, ¿Usted sabe por qué oiga la Petro teoría. está provocando a Trump? ¿Por qué? Porque cuando Maduro se robó las elecciones, Petro dijo, no hubo garantías, no hubo unas elecciones libres en Venezuela. Esa fue la forma de justificar al dictador y que se robara las elecciones. Lo que quiere hacer Petro es que nos sancionen, Óigala. que nos acaben los negocios, las empresas, que atormenten a nuestra gente, que nos quiten las visas, para él decir, ay, qué vaina, no hay elecciones libres. Hay que pensar y entender la mentalidad de Gustavo Petro. Bueno, ¿cómo la vio? Se los dije que ese va a ser el caballito de batalla de Vicky Dávila durante sus varias intervenciones que vaya a hacer. Y es la teoría de que Gustavo Petro quiere cazar pelea con Estados Unidos para después tomar eso como una referencia de no garantías y quedarse en el poder. Es decir, a través de estas palabras, ella lo que busca es generar ese terrorismo que lo practicó durante mucho tiempo desde las portadas de su revista con esos titulares así súper incendiarios donde generaba terror, ¿no? Ella habla de medios de comunicación tradicionales y véame esta perla. Las últimas encuestas revelan que los colombianos cada vez creen menos en los medios tradicionales y eso debería generar una reflexión en todos los periodistas. Claro, hay algunas excepciones. Sin embargo, los colombianos no son bobos y saben que desde los medios de comunicación informan con intereses económicos, políticos y con sus amistades. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe Vicky Dávila de lo que es gobernar con sus amistades? ¿No? Recordemos más adelante que, a ver si aquí le pegamos al audio, que Vicky Dávila decía que ella no iba a incriminar, que no iba a tapar a ningún criminal, que ella es impoluta, que ella es transparente, ¿no? Pero la historia no miente, caballeros, escuchémosla. Para que él se echara la culpa y que no avanzara la investigación, pues en contra de San Clemente. Hijo de puta, o sea, San Clemente sí sabía. Sí, pero no se puede decir, eso va hacia allá. ¿Sabía? Sí, señora, pues al parecer sí, pero eso no se puede decir. Entonces, te lo cuento a ti. Eso. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasó? Hicieron una vaina ahí como tenaz, arriba en la fiscalía de la cúpula se dio cuenta de ese principio de oportunidad que este señor prácticamente quería como echarse la responsabilidad. Imagínate, el mayordomo, la responsabilidad como de todo y que ahí acabara el proceso.
la señora Vicky Dávila es transparente, es impoluta, ella es decente, ella no se va a meter con absolutamente nadie, pero por favor, ¿no? Y recordemos aquí entonces qué pasó más adelante con el señor San Clemente, ¿no? No, pero ¿cómo así? No tapemos, no digamos nada, seamos transparentes, diáfanos. Ha intentado explicar que su familia es ajena al laboratorio descubierto en su propiedad. También se reveló en las últimas horas que participó en la asamblea de esta hace un año. Juan Fernando Barona tiene la historia. Mabel, según sus explicaciones, como el terreno es ondulado y estaba un bosque de pinos, el laboratorio no era detectable, aunque las imágenes muestran que quedaba a menos de 300 metros de distancia de la casona principal de la hacienda. El actual embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, uno de los socios propietarios de la finca en la que se encontró el laboratorio de ¿cómo la vio? hizo una rueda de prensa en Montevideo, en donde reside como diplomático de Colombia ante esa capital. Provengo de una familia completamente íntegra, honorable, que le ha prestado profundos servicios a Colombia a lo largo de varias generaciones. En un comunicado a nombre de la sociedad Las Colinas de Huasca, propietaria de la finca, sus socios aseguraron que son víctimas del acto ilícito que provocó el allanamiento y que desconocían lo que allí pasaba. El predio de 176 hectáreas es mayoritariamente ondulado y cuenta con un amplio bosque en pinos donde los narcotraficantes operaban camuflados con la aparente complicidad de al menos 2 trabajadores de la finca. La sociedad propietaria del predio sustentó su condición de víctima en el comunicado. Ninguno de los administradores y socios de la sociedad tuvo conocimiento o relación alguna con el ilícito. El registro mercantil de la Cámara de Comercio de la sociedad, que se identifica como propietaria de la Hacienda San Fernando y que Noticias 1 obtuvo, da cuenta de que el embajador San Clemente presidió la más reciente asamblea de socios celebrada hace un año, en febrero de 2019. En una reunión extraordinaria, los presentes decidieron nombrar como representante legal al hermano del embajador Gilberto San Clemente Alzate. El diplomático representó el 25% de las acciones que corresponden a la empresa familiar que lleva el nombre de su padre fallecido, el político conservador Fernando San Clemente Molina. ¿Cómo la vio? Pero pues claramente desde la revista no iban a contar y no iban a meterse en camisa de 11 varas. Pero otra cosa que dijo ella y que le molesta sobremanera es que no es que le recuerde, porque ella lo sabe muy bien, sobre el tema de cómo le podría afectar a ella sus vínculos familiares con el clan Génico. Ella obviamente dice, ya eso ya pasó, ya ocurrió ya, pero es que lo que no podemos olvidar es el daño que, claro, el esposo de la señora es un señor honesto, trabajador, honrado, creo que es un odontólogo muy pilo, muy serio, sin ninguna mancha en su integridad. Pero es que aquí el problema de la historia es que nos obligan a olvidar. ¿Y cómo es posible que olvidemos este detalle? Bueno, su señoría, cuando llegamos a el Cesar, por ejemplo, en el Cesar se hizo reunión Mancuso con todas las personas ricas del Cesar en su gran mayoría. Ahí está el clan Génico, toda la familia del esposo. Se hizo la reunión, no me acuerdo con exactitud. Lucas Génico, Jorge Génico. Que la propició, e incluso la casa donde teníamos el centro de operaciones, donde yo llegaba y me quedaba. El tío del esposo y el papá del esposo, el suegro. Jorge Génico, que quedaba en el mejor barrio que tiene el Valledupar, que se llama Novalito. Ahí está, ahí están viendo ustedes el organigrama, los urbanos nuestros, ¿no? A ejecutar diferentes acciones sobre las poblaciones del departamento del Cesar. Allí se les pidió a ellos, antes de esas reuniones, yo me conocí con Jorge Génico en una visita que le hizo al comandante Castaño solicitándole Jorge Génico se reunió con Jorge Castaño, paramilitarismo. Los gremios ganaderos, agricultores, carboneras que estaban en la zona. De hecho, de los transportadores, Jorge Génico tenía como 200 tractomulas. Bueno, pues
Sí, no, pero son cosas menores, o sea, eso ya pasó, eso avancemos un poco en la historia, no nos quedemos recordando historias familiares, o sea, pasemos la página, olvidémonos que la familia Géneco le hizo un daño a Colombia grandísimo con narcotráfico, paramilitarismo, corrupción, bueno, eran unas bellezas, pero no, eso ya quedó atrás, o sea, una mujer absolutamente impoluta. Pero no olvidemos la estrategia que utiliza Vicky Dávila para capturar su audiencia, y es utilizar el terror para que la gente se asuste y pueda así acceder a sus contenidos, que es lo que se va a dedicar seguramente durante su campaña. Recordemos este precioso momento. Si la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente, el dólar se cotiza en casas de cambio, en aeropuertos a 5.000 pesos. 5.000 pesos, o sea, subió 1.000 y pico. 5.000 pesos, eso nunca había pasado en la automáticamente 5.000. Como tenemos. Ahora póngase usted política sigue moviéndose. aquí a esto. Si me alcanzara, le regalaría. La cosa política se mueve. Corruptos. La cosa política sigue moviéndose. Muy bien, un poquito de diversión con la periodista candidata Vicky Dávila. ¿Qué les tenía por aquí yo para mostrarles? Este pedacito. Que los compañeros presidente Gustavo de Petro y de campañas presidenciales, hay algo que pues hay que rescatar del presidente y que yo sí creo que es una actitud demócrata, ¿sabe? Y es lo que pasó. Por aquí adelante, es que Vicky Dávila ya es candidata oficialmente. Plataforma solamente para Vicky Dávila y que se hizo con un título que es La Voz del Periodismo. Pero lo que yo no entiendo es algo. Ana Cristina menciona y dice, la candidata periodista. ¿Es que Vicky Dávila ya es candidata oficialmente? No, ella no ha dicho, Gonzalo, y está muy bien que me haga la pregunta, ella no ha dicho oficialmente y ese es el problema. El gran problema es que ella no lo dice oficialmente. Ahí radica el gran problema, porque eso es, uno a través del lenguaje, uno construye mundos. Y ella, el mundo que está construyendo a través del lenguaje que ella está manejando en su discurso público, como el de Asobancaria, o a través de la revista y sus portadas, es el de una candidata. Y lo está haciendo en calidad de periodista. Entonces, por eso es tan importante que la periodista Vicky Dávila diga con claridad si es candidata o no, porque si es candidata, pues eso es deshonesto con sus lectores, porque está actuando como candidata bajo la ropa de periodista. Y si esto es un bluff, si esto es simplemente como un juego de opinión pública, pues peor de deshonesto. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, aquí hay que asumir una actitud frente a los lectores y decirles no, porque pues un periodista con propuestas económicas, Gonzalo. O sea, lo del 10-10-10 es una propuesta económica hecha por un periodista. De hecho, y no es un columnista opinando, perdón, Camila, no es un columnista opinando. Es una periodista que a través de una revista está lanzando una propuesta económica. Entonces, ahí hay que hacer claridad y por eso el llamado a que haga claridad, porque o se es periodista o se es candidata. Pero sabe. Bueno, pues ahí está, no lo digo yo, lo está diciendo una periodista que lo advertía desde el año pasado, que la candidata a la presidencia, Vicky Dávila, estaba utilizando la revista Semana como plataforma de despegue a su candidatura presidencial. Pues bien, ya son las 10 de la noche, 15 minutos. Hemos hablado de dos temas en particular. Con Mauricio Jaramillo hicimos este análisis de qué le depara, qué es lo que viene para el futuro candidato a la presidencia, ya que todos ellos se dedican a explicar que ellos tienen la fórmula mágica para resolver todos y cada uno de los problemas que aquejan a este país. Ahí escuchamos a Vicky Dávila que en el mandato de ella va a acabar con todos los diálogos de paz que se presentan en este momento en el país. Les recomiendo, si se pueden leer este libro
de León Valencia, donde hablan, se llama Plomo en lo que viene, pero aquí lo interesante del libro es que tenemos y estamos pasando por una cantidad de procesos de negociación de paz, y pues entonces la candidata lo que dice es que ella va a acabar con todo esto, ¿no? Va a acabar con todos los diálogos de paz, ¿no? Es increíble la manera como, pues claro, ella no es la que pone el pecho, sencillamente sale a decir, pues que nos vamos a dar plomo, que nos vamos a dar bala, a ver cuántos son, con quién hay que enfrentarnos, pero pues es que es una delicia poner el pecho y el cuerpo de otro en el campo de combate. Ya vamos concluyendo esta transmisión en directo. Quiero agradecerle muchísimo a Voice Planet, que me mandó maicitos, me mandó helado, me mandó maracas. Son mis primeras maracas, mi primer maíz y mi primer helado. Muchísimas gracias. Nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir buscando la manera de crear contenidos para que nos dediquemos a charlar y a entender qué es lo que le pasa a este país. No es buscar la polarización, ni más faltaba. Ahí algún compañero entró y estaba supremamente molesto, que porque es que aquí la historia no vale, que no importa la historia, que hay que echar para adelante. Pero la historia es la que nos permite. Ahí les mostré todo lo que le guarda la historia a Vicky Dávila, y ella no puede sencillamente venir a decir, yo no soy política, yo no quiero ser como ellos. Todo lo que está atrás ya quedó atrás en el pasado. No, las cosas no funcionan así. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron conectados durante este vivo, y los invito para que la próxima semana nos volvamos a ver nuevamente aquí en La Historia No Miente con, ya saben, Alejo del 13. También me pueden buscar como @Alejo del 13, La Historia No Miente, y nos veremos la próxima semana para hablar de más temas que involucran la actualidad y la historia. Así que nos vemos la próxima semana.